Bueno, buenas noches, doctor. Vamos a iniciar continuando nuestra exposición del sistema de complemento. Somos el grupo B. Mi grupo está compuesto por Soto Valverde Anthony, Arrascue Basilio Valeria, Zulca Herrera Abigail, Córdoba Jaro Maricielo y quien le habla Beltrán Paredes Orianca. Bueno, vamos a continuar con la exposición hablando ahora sobre los mecanismos de evasión. Para iniciar, primero vamos a hablar un poco sobre el sistema de complemento. Como ya lo había mencionado antes, es una parte muy importante de la inmunidad innata que ayuda a eliminar los microorganismos mediante la opsonización, inflamación y lisis directa en los patógenos. Sin embargo, muchos microorganismos desarrollan mecanismos de evasión que les va a permitir sobrevivir y multiplicarse dentro del huésped, a pesar de la acción del complemento. Y estos mecanismos actúan en diferentes niveles de la cascada de complemento y se dividen en varias estrategias. Tenemos elevación por mimetismo o aprovechamiento de los reguladores de huésped, que aquí algunas bacterias como la Streptococcus pyogenes y la Neisseria meningitidis se van a disfrazar de células humanas al captar proteínas del huésped, como por ejemplo el factor H y la proteína fijadora de C4b. Estas proteínas regulan normalmente el complemento para que no ataquen las células propias, ¿no? Y bueno, al adherirlas a su superficie, el microorganismo va a evitar ser reconocido y también destruido. O sea, evita la opsonización y también evita la lisis. Otro mecanismo vendría siendo la producción de las proteínas inhibidoras del complemento. Aquí algunos microorganismos fabrican proteínas que bloquean la activación del complemento, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que produce al inhibidor estafilocócico del complemento y también produce la proteína de unión del fibrinógeno, que impiden la formación de las convertasas, que son enzimas que activan el C3 y también el C5. Por otro lado tenemos a los poxvirus, que es virus de la viruela, y también el herpes virus, que también van a producir proteínas similares a las humanas, como la proteína viral reguladora del complemento, también la glicoproteína C del herpes simple, que van a inactivar componentes del complemento y también evita que el virus sea destruido. Otro mecanismo son las barreras físicas. Algunas bacterias tienen una cápsula polisacárida que bloquea el acceso del complemento a la superficie y esto reduce la unión del C3b, que es la proteína que marca el microorganismo para que pueda ser eliminado. Acá como ejemplo tenemos al Streptococcus pneumoniae y a la Klebsiella pneumoniae. Por otro lado, las biopelículas, que son las comunidades bacterianas que están cubiertas por una matriz pegajosa, también van a dificultar la acción del complemento. Y en bacterias gram negativas, un lipopolisacárido con O antígeno largo puede impedir que el MAC, o sea, que el complejo de ataque de membrana, se inserte y cause la lisis. Otro mecanismo es la degradación enzimática de componentes del complemento. Algunas bacterias liberan enzimas proteasas que rompen las proteínas del complemento, como el C3b, C5 o las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, que van a bloquear su acción. Como ejemplo tenemos al Porphyromonas gingivalis, que es una bacteria oral, y también tenemos a la Pseudomonas aeruginosa. Otro mecanismo es la modificación de la superficie con moléculas del huésped, que ciertos patógenos cubren su superficie con ácido siálico o proteínas humanas para parecer células propias del cuerpo o del organismo. Y esto ocurre en la Neisseria gonorrhoeae y el Trypanosoma cruzi, lo que facilita la unión del factor H y evita la activación del complemento. Otro mecanismo de evasión vendría siendo el bloqueo de complejo de ataque de membrana. Algunos microorganismos van a expresar moléculas que impiden la inserción o la formación del complejo de ataque de membrana y el complejo final que perfora la membrana del patógeno. Otros van a poseer paredes celulares gruesas o resistentes, como las gram positivas, las bacterias gram positivas y también los hongos, que van a evitar el daño. También tenemos la variación antigénica, que es otro mecanismo, y el reemplazo de las proteínas de superficie. Algunos patógenos cambian constantemente sus proteínas externas o sus antígenos para poder evadir el reconocimiento inmunitario, como por ejemplo el Trypanosoma brucei, que modifica sus glicoproteínas de superficie variables, evitando que el sistema inmune y el complemento lo puedan lograr identificar. Y por último, el último mecanismo vendría siendo la vida intracelular o los nichos protegidos.
Aquí ciertos microorganismos viven dentro de las células del huésped donde las proteínas del complemento no pueden actuar de una manera correcta. Como ejemplo, tenemos al Microbacterium tuberculosis, la Legionella pneumophila y también a la Chlamydia trachomatis. Otros se esconden en biopelículas o también en tejidos poco irrigados y con baja concentración del complemento. Bueno, después de comprender cómo el huésped utiliza la cascada de complemento para poder reconocer y atacar los patógenos extracelulares y también analizamos algunos parásitos que pueden lograr evadir esta defensa, ahora vamos a hablar sobre la evasión netamente del Trypanosoma cruzi. Y bueno, acá consta de 6 moléculas fundamentales para este proceso, pero primero vamos a hablar sobre el TCCRT, que es una molécula muy fundamental para este proceso, que también es conocida como la calreticulina del Trypanosoma cruzi. Es una proteína con un peso aproximado de 45 kilodaltons que se va a caracterizar porque tiene una capacidad de unirse al calcio. En condiciones normales, la calreticulina del Trypanosoma cruzi se va a localizar en el retículo endoplasmático del parásito, en su forma infectiva, llamada el tripomastigote. Sin embargo, durante el proceso de infección, el TCCRT puede traslocarse hacia la superficie del parásito, específicamente hacia la zona donde emerge el flagelo, lo cual facilita el primer contacto con las células del huésped. La calreticulina del Trypanosoma cruzi va a presentar también una alta homología con la calreticulina humana, también conocida como la HUCRT, y bueno, esta semejanza permite que el parásito pueda imitar algunas funciones naturales del huésped, lo que va a favorecer también al mecanismo de evasión inmune. Y bueno, este fenómeno recibe el nombre de mimetismo molecular. En humanos, la calreticulina también participa en procesos relacionados con la adhesión y también la adhesión celular y el reconocimiento de células apoptóticas. Y una de las funciones principales acá vendrían siendo que su participación en la elevación del sistema complemento es una parte esencial de la inmunidad innata encargada de destrucción de microorganismos mediante cascadas enzimáticas y va a lograr interferir en dos vías muy importantes y específicas que vendrían siendo las vías de las lectinas y la vía clásica. En la vía de las lectinas, el TCCRT o también el calreticulina de Trypanosoma cruzi se va a unir al dominio colágeno de moléculas como la lectina de unión amanosa y también la ficolina 2. Y al unirse a ellas, bloquea la activación de la proteína C4, deteniendo de esa manera la cascada de complemento y también evita daños sobre el parásito. En la vía clásica, que normalmente se activa cuando existen anticuerpos unidos a superficies de patógenos, la calreticulina de Trypanosoma cruzi se une a la molécula C1Q y esta unión compite con el complejo enzimático C1R y C1S, impidiendo nuevamente la activación del C4. Y si el C4 no se activa, no se va a formar el complejo de ataque de membrana, que está encargado de perforar y destruir las células extrañas. La acción de la calreticulina del Trypanosoma cruzi también va a variar según la etapa de infección. Al inicio, cuando todavía no hay anticuerpos específicos contra el Trypanosoma cruzi, la calreticulina bloquea principalmente la vía de las lectinas. Y en etapas más avanzadas, cuando el sistema inmune ya genera anticuerpos, bloquea la vía clásica. Y esta estrategia de ambos va a permitir la supervivencia del patógeno o del parásito, tanto en etapas tempranas como también en etapas tardías. Y además de eso, además de evadir la acción del complemento, también la calreticulina, el Trypanosoma cruzi, incrementa la invasión celular del parásito. Y esto lo va a conseguir mediante un proceso que imita la fagocitosis de células apoptóticas, permitiendo que algunas células de huésped internalicen el parásito sin generar una respuesta inflamatoria agresiva. Y esto va a favorecer la multiplicación de parásito dentro del organismo. El segundo mecanismo es el factor acelerador de descomposición del tripanomastigote. Este va a ser una glicoproteína presente en la superficie de los tripomastigotes metacíclicos y en cultivos específicos de tejidos. Va a estar ausente en los epimastigotes, entonces esto nos indica una expresión específica de etapa. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción?
es que va a imitar a la función de la proteína DAF humana, que regula el sistema del complemento, y va a interferir en el ensamblaje de las convertasas C3. Como se puede ver en la imagen, en la vía alternativa va a impedir la unión del factor B con el C3B, que de esta forma se forma la convertasa C3. Y en la vía clásica va a bloquear la formación del complejo C4B2A. También se podría sugerir que afecta a la vía de la lectina. Entonces, esto acelera la descomposición de las convertasas y va a evitar la activación completa del complemento. Ahora, como evidencia científica, tenemos a Tamborghi, que nombró esta molécula como TDAF, confirmando su similitud funcional con el DAF humano, ya que se demostró que anticuerpos contra TDAF inhiben su actividad in vitro y van a validar su papel en la evasión inmunológica. Se encontró que hasta el 96% de los pacientes con la enfermedad de Chagas va a presentar anticuerpos TDAF. Y como importancia en la infección, tenemos que es esencial para el escape del complemento y el desarrollo de la infección. Es decir, va a permitir que el parásito evite la lisis. Y su presencia en la superficie y en forma soluble van a contribuir al establecimiento y progresión de la infección. El tercer mecanismo es la presencia de la proteína reguladora del complemento de Trypanosoma cruzi. Este también va a ser una glicoproteína que se va a encontrar en la membrana de los tripomastigotes, ya que se va a unir mediante un enlace glicosilfosfatidilinositol y se va a liberar espontáneamente en cultivos. Va a estar ausente en los epimastigotes y amastigotes intracelulares. Ahora, su mecanismo de acción es que esta proteína se va a unir directamente a los componentes C3b y C4b. Entonces, esto va a impedir el ensamblaje de las convertasas C3. Como se puede ver, se une a C3b, C4b, que forman pues lo que son los complejos de convertasas en las vías. También se ha sugerido que puede afectar a la vía de la lectina al bloquear la activación del C4b. Como evidencia científica de esto, tenemos que Norris purificó y caracterizó inicialmente la proteína como GP160. Ahora, en compañía de Chimbrev, identificó la forma de membrana de 185 kilodaltos, que se convierte en la forma soluble por acción de la fosfolipasa C endógena. Ahora, Enrique en 2016 también observó que la expresión de esta proteína varía entre cepas, siendo esta la más alta en virulencia. Como importancia en la infección, tenemos que va a proteger de la lisis por complemento, evitando pues también la formación de convertasas y todo el complemento. Y va a haber una mayor expresión en cepas virulentas. Buenas noches, voy a presentar lo que es el TC-CRIT. ¿Qué es el TC-CRIT? Es una proteína de parásito Trypanosoma eh, que se denomina complement C2 o receptor inhibidor TRPV. Tiene un peso aproximadamente de 32 kilodaltos. Se describe como una transmembrana o triscranium. Eh, eh, También presenta secuencia homologada con componente C4 beta de la vez de la vía de complemento específicamente al sitio de la unión de la C2. También tenemos lo que es su función biológica, que su función principal es evadir la activación del sistema de complemento, en particular las vías clásicas y de la lectina. También va uniéndose al componente C2 e impidiendo que las proteasas C1S o los MAPS2 lo activen
este evita la formación de convertasa C3 en esas vías. En consecuencia, se impide la generación de C3 convertasa, que se bloquea la cascada de activación del complemento que podría conducir la lisis del parásito. Su importancia en la infección es el T-Secret, está mayormente expresada en las formas infectivas de T, de, de Cruci, los mastigotes que están en circulación y deben escapar del sistema inmunológico. Su expresión contribuye a que el parásito resista la lisis mediada por complemento, favoreciendo su supervivencia e invasión de células hospedadoras. Por lo tanto, el T-Secret es una pieza clave en lo que es la estrategia de evasión inmunológica de T. Muy buenas tardes, hoy les voy a presentar lo que es la GP5868, teniendo de nombre histórico, basado ya sea su peso molecular, ¿no? Que es 58 y 68 kilodaltons. También está llamado la C5AR1, el receptor de la C5A. Eh, este, este GP5868 es un receptor de membrana que reconoce este fragmento. Es una de las anapilotoxinas más potentes generadas por la activación del complemento. Su ubicación está mayormente en los neutrófilos, monocitos, macrófagos, células endoteliales y epiteliales, así como en algunas células nerviosas como sería la microglía, ¿no? Como podemos observar en la imagen de la parte de la ubicación abajo, eh, esta GP5868 tiene 7 proteínas transmembranas unidas a proteínas G. Su función de ella tiene 5 funciones principales, que sería la quimiotaxis, que recordemos en exposiciones pasadas, que la quimiotaxis es más que todo atraer neutrófilos y monocitos a lo que es el sitio de infección, ¿no? Como podemos observar en la imagen de abajo de funciones. También hacemos lo que es la activación de fagocitos, que va a aumentar la capacidad de fagocitar y liberar enzimas. También tenemos lo que es la desgranulación, que es para liberar histaminas, proteasas o radicales libres. También aumenta la permeabilidad vascular, como así la producción de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas beta 1 y la interleucina 8. Siguiente. Ahora, esto lo vamos a complementar con lo que es la MAC. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es la Trypanosoma cruzi, que nos da lo que es la enfermedad de Chagas. Ahora, ¿qué relación tienen ellos dos? Vamos a agarrar dos puntos principalmente, la A y la B. La A, que es participación. ¿Cómo participa en la adhesión e invasión celular? Eh, lo que va a hacer esta proteína, va a formar parte o se va a agarrar en lo que es la fibronectina y el colágeno del huésped, mm, que son componentes de la matriz extracelular. ¿Para qué? Para que pueda el parásito entrar en los fibroblastos y en macrófagos de otras células, ¿no? Va a facilitar la entrada del parásito. Ahora, el segundo punto es que estas van a regular este sistema va a interferir, mejor dicho, la vía alternativa. ¿Cómo así? Vemos en esta imagen en lo que es en la vía alterna. Eh, Recordemos que todo esto viene del MAC, ¿no? Que tenemos tres vías, la vía clásica, alternativa y la lectina. La vía clásica que tiene de principal al complejo antígeno y anticuerpo que van a activar a la proteína C1. Hasta ahí nomás. Ahora vamos a la vía alternativa que no va a tener este complejo, pero va a reconocer las sustancias extrañas de lo que es el microbio o el patógeno. En cambio, la vía de la lectina es similar a la vía clásica, pero a la vez a la vía alternativa. ¿Por qué es similar a la vía clásica? Porque va a producir C2 y C4, a lo mismo que la vía clásica. ¿Y por qué también a la vez similar a la vía alternativa? Porque necesitan al patógeno. Ahora, pero en la vía de la lectina, recordemos que así como en la vía de la lectina, va a tener que reconocer a lo que es la MBL, que es la proteína, para reconocer a, la, a los azúcares del patógeno. Ahora, ¿cómo lo vamos a asociar? Es que en el sistema va a interferir en lo que es la formación del C3 convertasa. ¿Cómo? El C3b se tiene que unir más al factor B y al factor B para que al final se convierta en C3 convertasa.
ya previo paso a que el C3 tenemos que recordar que se divide en C3A, C3B y luego la C3B se convierte en el C5 y esa otra vez se divide en C5A, C5B y la C5B se va a unir de C5 a C9 para formar lo que es la MAC propiamente, ¿no? Ahí es donde va a interrumpir, más que todo, va a impedir que el factor B sea una C3B fijado y si no hay esta unión no se va a formar la C3B convertasa, por lo tanto no se va a activar lo que es la cascada, ¿no? Entonces, volviendo a repetir, lo que va a hacer es que se va a unir a los factores B libres, desviando lo que sería la formación de la C3 convertasa y eso sería más todo y muchas gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, yo soy la última parte a continuación de mis compañeros. Me tocó hablar sobre lo que son las vesículas derivadas de la membrana inducidas por Cruci a partir de células del huésped o microvesiculares. Bueno, ahora tengamos en cuenta de algo. Las vesículas extracelulares más que nada son productos de una estructura la cual son de membrana lipídica por medio que son liberadas por medio de las células procariotas como también de las eucariotas. Tanto así para que actúen mediante lo que son mediadores de la comunicación intercelular para clasificarse mediante lo que son microvesículas y también los exosomas. Ahora, tienen tamaño como origen biogénico, ya que su tamaño es de 100 a 1000 nanómetros. Más que nada se van a formar estos por medio de gemación directa mediante lo que es la membrana plasmática. Estos son más que nada en las microvesículas y en caso de los exosomas, su tamaño es de 30 a 150 nanómetros y lo que estos son derivados de los cuerpos multivesiculares, ya que así luego se van a funcionar con la membrana celular para así que la vesícula contenga lo que son lo básico, ¿no? Proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, metabolitos, para que estos puedan participar tanto en procesos fisiológicos como patológicos. Ahora, según estudios de la EBC, más que nada nos han mostrado que tienen una inmunomodulación, lo cual hace que el transporte de señales de moléculas mediante alguna progresión de sus enfermedades tenga que usarse los que son los biomarcadores potenciales, como también los vehículos terapéuticos, ya que así pueden mantener una estabilidad como una biocompatibilidad para tener información genética y proteica. Ahora vamos a hablar un poco sobre su composición. Esto es más que nada de acuerdo a cómo varía la célula del origen. Va a tener condiciones ambientales como también una biogénesis que incluye lo que son el RAP-GTP asas, el SCRET y las tetrapaninas, que es más que nada que incluye la CD9, CD63 y CD81. Ahora, hablando en generalidades de las microvesículas, tenemos que se van a originar por lo que son las alteraciones del citoesqueleto, ¿no? Esto por medio de lo que son redistribución del fosfolípido, ya que así van a tener un proceso dependiente de calcio como también de enzimas conocidos más que nada como la calpaína. Ahora, en los exomas más que nada se van a formar en lo que tenemos que es un sistema endosomal, ya que pues va a ser por medio de una invaginación de membranas del endosoma temprano, ya que así vamos a poder generar lo que son los multicuerpos vesiculares, conocidos como MVS. Ahora, estos netamente pueden fusionarse mediante lo que es la membrana plasmática para así poder liberar lo que son los exosomas o también los lisosomas, ya que esto más que nada, al liberar los exosomas van a fusionarse y con los lisosomas vamos a hacer una degradación de su contenido. Ahora, más que nada, a nivel de la biogénesis de los exosomas, tenemos que estar en el SCRET, que es el 1, 2, 3 y el BPS4. Aunque más que nada existen algunos mecanismos, los cuales son las ceramidas, flotilinas y también las tetrapaninas. Ya, ahora, en base a lo que es su carga molecular, más que nada tenemos proteínas, ARN y lípidos, más que nada que son los básicos, ¿no? Eso más que nada en exosomas tenemos las proteínas ALIX, las TCG101, las flotilinas,
el RAP y las cetaspaninas, que más que nada van a participar en lo que son se podría decir en el empaquetamiento proteico, pues no, ya que vamos a usar las proteínas y bueno, la carga de la miRNA es más que nada por proteínas en unión de la ARN, en donde está el AGO2, el YBX1 y el HNRNPA2B1. Estos más que nada son por selectividad genética, en los cuales la vesícula va a desempeñar un papel importante, ya que va a tener funciones de respuesta inmune, angiogénesis, regeneración tisular y metástasis tumoral, así como también a la resistencia de fármacos. Ahora, más que nada, yéndonos a lo que son enfermedades parasitarias, como también de vesículas extracelulares, tenemos en cuenta que las vesículas extracelulares, como una pequeña introducción, ¿no? Va a tener más que nada una importancia en lo que es la patogénesis de las enfermedades parasitarias, ya que hay parásitos tanto unicelulares como multicelulares que van a librar lo que es el EBS para así modular más que nada la respuesta inmune, ¿no? Eso, la respuesta inmune mediante lo que es el hospedador, para así que tenga una facilidad de la invasión celular y para que puedan contribuir con lo que es la persistencia de la infección. Ahora, tenemos varias, ¿no? Las cuales son la leishmaniasis, que es más que nada producto del parásito mismo, leishmania, que va a ser transmitido mediante los flebótomos, que por el producto de los protozoos van a desarrollarse como promastijotes, que es más que nada en vector, como también los amastijotes, mediante lo que es el intracelular con macrófagos. Ahora, en este caso tenemos lo que son las vesículas extracelulares, que van a ser liberadas por este mismo Leishmania, que va a contener la proteína que incluye la virulencia GP63, porque así se va a degradar las proteínas como también del sistema inmune, lo que va a hacer que va a modificar a nivel celular la señalización y esto va a disminuir la respuesta proinflamatoria para así que interfiera con la presentación antigénica y haya más supervivencia, más que nada el del parásito dentro del macrófago. Ahora, también tenemos la tripanosomiasis, que es más que nada la enfermedad que incluye el Chagas, más que nada causada por la triposoma cusi, y esto más que nada van a ser parásitos que van a liberar el AEBS mediante lo que es la permeabilidad celular, para así que éstas se induzcan a lo que es la apoptosis y también modulen una respuesta inmune para contener lo que es el GP85 y esto va a facilitar la invasión celular, ¿no? Aparte de tener a nivel inmunitario una evasión. Ahora, la malaria, que es muy conocida, ¿no? Porque es la especie de los Plasmodium, que es más que nada de vesículas extracelulares mediante los eritrocitos, ya que son infectados mediante el parásito ya por una modulación inmune, ¿no? En este caso, las EBS tienen la proteína de superficie, tanto la ADN como el ARN del parásito, lo que hace que haya una sincronación para una diferencia sexual, como también para un ciclo intraeritrocítico. Ahora, su respuesta antiinflamatoria o no inflamatoria se va a activar por los receptores TLR, que estos van a ayudar a una contribución de las complicaciones severas de la malaria cerebral. Ahora, otro también conocido es la toxoplasmosis, que es más que nada del parásito intracelular que es del Godini, en lo cual va a liberar la EBS en su fase taquioxítica, más que nada para una modulación de la respuesta del hospedador, ya que en estas vesículas van a estar las proteínas de secreción, la ROP y la GRA, ya que vamos a tener tanto una supervivencia como invasión de células huésped, en donde la EBS va a derivarse del parásito para que así pueda inducir a la producción de la IL-12 como el TNF-alfa para una inmunidad innata, a lo que pueda contribuir con la inmunomodulación. Gracias.